Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gemma. Hoy viajamos a América, más concretamente a uno de sus países más espectaculares que podemos visitar por tener ciudades coloniales llenas de historia. Santos españoles que dejaron huella. Volcanes activos. Mercados llenos de color. Pueblos repletos de misticismo. Lago con energías cósmicas que esconde una ciudad maya sumergida, Samabaj. Tradiciones ancestrales. Vestigios mayas de hace casi 2000 años. Pueblos garífunas con sabor caribeño. Playas de arena blanca. Pozas increíbles donde puedes darte un baño. Recorrido por un río repleto de naturaleza e historia. Hoteles en medio de la jungla. Y no podía faltar uno de los mayores yacimientos arqueológicos de la civilización maya, Tikal. Bienvenidos a Guatemala. Ahora un poquito de información y consejos. Tras 11 horas de vuelo, aterrizamos en el aeropuerto La Aurora, Guatemala, donde nos estaba esperando nuestro conductor y guía Byron, al que habíamos contactado por internet. Habíamos decidido ir directamente a Antigua. Aunque está a unos 45 minutos, como era hora punta, tardamos 1 hora y media. Teníamos reservado el hotel Mesón de María, que nos encantó. Es una antigua casa colonial con muchísimo encanto y muy bien ubicada para conocer la ciudad. Después de una revitalizante ducha, dimos una vuelta y fuimos a cenar a un restaurante que estaba enfrente del hotel, La Fonda de la Calle Real. Nos gustó mucho la decoración y la comida. Como anécdota os cuento que por allí pasaban personajes famosos y las sillas que ocuparon llevan su nombre. En la nuestra había estado Bill Clinton. Aquí probamos por primera vez la cerveza local, Gallo, que está buenísima. Luego nos tomamos un gin tonic en la terraza de la azotea del hotel con unas vistas espectaculares y nos fuimos a dormir. Nos reunimos con Byron para empezar la excursión de mediodía por los pueblos de alrededor de Antigua. Pero antes de salir de la ciudad, visitamos la iglesia de San Francisco el Grande, que es de mediados del siglo XVI. Fue derribada varias veces por los terremotos de Santa Marta y reconstruida nuevamente. La reconstrucción que vemos ahora es de mediados del siglo XX. Esta iglesia es muy conocida sobre todo porque en ella se encuentra el sepulcro del Santo Hermano Pedro, que si recordáis os hablé de él en el vídeo de Tenerife, donde nació. Con 23 años viajó a América y se instaló aquí en Antigua, Guatemala, donde realizó una incansable labor de ayuda a los más necesitados.
Se le considera también el primer alfabetizador de América y el evangelizador de Guatemala. Murió aquí en Antigua con solo 43 años y sin haber podido realizar su sueño de volver a su tierra natal. Fue canonizado en Guatemala por el Papa Juan Pablo II en 2002, convirtiéndose así en el primer santo canario y también se le considera el primer santo de Guatemala. 3 minutos caminando encontramos la capilla y el hospital Nuestra Señora de Belén, fundado por el santo hermano Pedro. Ambos fueron destruidos por los terremotos de Santa Marta en 1773 y solo se ha restaurado la iglesia. Enfrente hay una estatua del hermano Pedro que vivió y murió en esta calle. A 2 minutos caminando llegamos a la iglesia Escuela de Cristo del siglo XVII, que como toda la ciudad sufrió grandes destrozos con los terremotos de Santa Marta, pero que actualmente está en buen estado y abierta al público. Aquí tuvo lugar el velatorio del hermano Pedro. A tan solo 4 minutos en coche, ya saliendo del centro, visitamos la ermita del Santo Calvario, fundada también por el hermano Pedro y que sobrevivió a los terremotos. Es de estilo barroco mexicano. Y famosa porque allí está el árbol plantado con la semilla que el hermano trajo desde Tenerife. El esquizúchil es un árbol de flores aromáticas al que se le atribuyen propiedades curativas. Donde estaba el árbol del santo hermano Pedro, hace varios meses cayó con el aire y aquí pueden ver el retoño. Este es el retoño del nuevo árbol. Seguimos en el coche y en 7 minutos llegamos a San Juan del Obispo, localidad famosa por su variedad de chocolates hechos con cacao puro. Y por su vino de níspero, que catamos en la visita a la fábrica. 10 minutos más y llegamos a San Pedro de las Huertas, un pueblo con mucho encanto. Dimos una vuelta por su plaza, donde está la iglesia barroca de San Pedro del siglo XVII, y frente a la iglesia hay otra estatua del hermano Pedro bajo otro árbol de esquizúchil, nacido de un esqueje del plantado por él en el Calvario. En la misma plaza hay un lugar muy curioso, los lavaderos, donde todavía van las mujeres a lavar la ropa. Callejeando llegamos a una fábrica de jade, donde pudimos ver las rocas procedentes de las montañas de Guatemala de las que se extrae, y todo el proceso hasta llegar a formar las joyas y figuras que allí se venden. Continuamos y en 10 minutos más llegamos a Ciudad Vieja, que fue la primera capital del país, anterior a Antigua, y donde visitamos la primera catedral de Guatemala. A 4 kilómetros de Ciudad Vieja visitamos la finca Valhalla, que está un poquito antes de llegar a San Miguel de Dueñas. Es una finca ecológica donde se cultivan las nueces de macadamia. Sus propietarios, una pareja norteamericana, dejaron su California natal para dedicarse al cultivo de las nueces de macadamia, con las que elaboran cosméticos, harina, mantequilla. Me gustó especialmente el aceite extraído de las nueces, con el que si quieres se dan un masaje facial. Nos enseñaron el proceso de elaboración y luego probamos sus famosos panqueques con arándanos, elaborados con harina y mantequilla de las nueces, que estaban realmente deliciosos. Volvimos a Antigua para visitar el Cerro de la Cruz, un mirador desde donde se tienen unas vistas espectaculares de Antigua. Byron nos bajó hasta la ciudad, le pedimos que nos dejase en el restaurante La Cuevita de los Urquizú, del que habíamos leído muy buenas opiniones. Los platos están en ollas a la entrada y tienen precio fijo. Te eliges antes de sentarte y luego te lo llevan a la mesa. Y ahora sí, vamos a visitar Antigua, que bajo mi punto de vista es la ciudad más bonita de Guatemala. Tiene un encanto especial, algo mágico. El nombre original de Antigua es Santiago de los Caballeros, pero se la llama popularmente La Antigua por ser la antigua capital de Guatemala. Ostentó la capitalidad del país hasta el año 1776, que debido a que fue parcialmente destruida por los terremotos de Santa Marta, se decidió trasladar la capital a la ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción, a tan solo 40 kilómetros de distancia. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, debido al gran número de ruinas de iglesias católicas y arquitectura barroca española.
Salimos del restaurante y a 5 minutos caminando encontramos el Parque Central o Plaza Mayor, una plaza llena de vida donde se concentran bancos, restaurantes, tiendas y también buena parte de los monumentos más significativos de Antigua, como son la Catedral de San José, de 1680, construida y reconstruida varias veces debido a los destrozos que sufrió por los terremotos. Después vimos el Palacio de los Capitanes Generales, un palacio colonial construido en 1549 que fue residencia del capitán general del Reino de Guatemala en la época colonial. Después vimos el Palacio del Ayuntamiento. Su fachada tiene también una doble alquería. Se puede subir a la primera planta para tener unas preciosas vistas del Parque Central y el volcán de agua detrás. Después encontramos la Fuente de las Sirenas del siglo XVIII. A poca distancia encontramos la iglesia del Carmen, de la que a causa de los terremotos prácticamente solo queda su pórtico de estilo barroco, pero aún así resulta muy bonita. Delante de ella se instala un mercadillo de artesanías, el Carmen, donde se exponen sus productos hechos a mano y a buen precio. Seguimos hacia el Arco de Santa Catalina, a solo 5 minutos. Este arco del siglo XVII es el símbolo de la ciudad. De hecho, es la foto más típica que podemos traernos de recuerdo de Antigua. Justo detrás del arco encontramos la iglesia de la Merced, del siglo XVIII, perfectamente conservada. Es de estilo ultra barroco guatemalteco, merece mucho la pena verla. Detrás de ella está el convento del que destaca especialmente la fuente de su patio central. De aquí continuamos al mercado de artesanías, que está a unos 10 minutos caminando. Llegamos ya tarde y como cerraban a las 18:30, tuvimos que verlo deprisa y corriendo. Aún así, nos dio tiempo de hacer algunas compritas. Esa noche cenamos en el restaurante El Refectorio del Hotel Boutique El Convento, ubicado en el que fuera el convento de Santo Domingo. Al entrar nos sorprendió el ambiente monástico del hotel, con velas por todas partes y figuras de santos. En cualquier caso, merece mucho la pena visitar el hotel. Nos tomamos nuestros gin tonics en la azotea del hotel, disfrutando de la vista de 2 de los volcanes que rodean Antigua. Y esta vez vimos salir lava varias veces del volcán Fuego, la verdad es que impresiona. Antigua tiene vistas a 3 volcanes, Agua, Fuego y Acastenango. Nos fuimos a dormir pronto porque al día siguiente nos recogía Byron a las 7 para llevarnos a Chichicastenango. Algo más de 100 kilómetros y casi 2 horas y media nos costó llegar a Chichicastenango. Lo más famoso de este lugar es su mercado, que se celebra todos los jueves y domingos, y no nos lo queríamos perder. El mercado es una explosión de colores, olores, voces, gente, bullicio, que refleja la esencia de la Guatemala rural. Además, Chichi, como la llaman los lugareños, destaca por mantener vivas las tradiciones y ceremonias mayas. Al salir del mercado y en un alto dominando toda la plaza, encontramos la blanca fachada de la iglesia de Santo Tomás, que fue fundada por españoles en 1540 y construida sobre lo que fue un templo maya. Por ello es un lugar sagrado tanto para los católicos como para los mayas. Su escalinata plagada de gente, vimos tanto vendedores de flores como mayas quemando incienso y realizando sus ritos. Por ello casi siempre se ve humo en su entrada. Al otro lado de la plaza, frente a la iglesia de Santo Tomás, se encuentra la capilla del Calvario. Se la llama la iglesia de la muerte porque allí es donde se hacen ofrendas y se reza por los familiares o conocidos fallecidos. Detrás del cementerio, que también es digno de ver, se encuentra la plaza ceremonial Oxtlajuc Bactún, lugar sagrado muy importante para los mayas porque se hizo con motivo del 13 Bactún, 21 de diciembre de 2012, fecha en la que según el calendario maya se acababa el mundo no en sentido literal, sino que era el fin de una era maya y el comienzo de la siguiente. Dejamos Chichicastenango para ir a Panajachel, que está a 1 hora y media, para ver el lago Atitlán. Dicen que es el lago más bonito del mundo, así que si estás en Guatemala no te lo puedes perder. Es de origen volcánico, es decir, es el agua que rellena la caldera de un enorme volcán y es el más profundo de Centroamérica. Alrededor de él se encuentran los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, que junto con el lago forman un paisaje espectacular. El hotel que reservamos fue la posada de Don Rodrigo, muy bonito, decorado estilo colonial. Tiene unos jardines preciosos y vistas al lago desde la habitación. Salimos a dar una vuelta y justo al lado del hotel vimos el Museo Lacustre Atitlán. Nos llamó la atención un cartel con fotos que decía Arqueología Maya Subacuática, Samabaj, una ciudad sumergida. No sabíamos nada acerca de esta ciudad sumergida, así que decidimos visitar el museo porque el tema nos atraía mucho. Y aquí os resumo la historia. Roberto Samayoa, un hombre de negocios que los fines de semana disfrutaba buceando en las aguas del lago, encontró un día en 1994 una vasija
y emocionado continuó buceando todos los fines de semana encontrando más y más objetos. Comunicó el hallazgo al Instituto de Arqueología e Historia y registró el lugar con el nombre de Samabaj, una combinación de su apellido y Abaj, que significa piedra de. A partir de ahí comenzó un proceso de investigación con científicos, arqueólogos y submarinistas de varias partes del mundo, llegando a la conclusión de que Samabaj podía ser la Atlántida maya, que desapareció hace más de 2000 años por algún cataclismo natural que provocó que el nivel del agua del lago subiera 31 metros y la hundiera. Los chamanes han pasado de generación en generación la leyenda de que había un templo en el fondo del lago, y este hallazgo demuestra que esa leyenda no es tal. Las piezas y objetos encontrados están expuestos en este museo. Cuando salimos del museo vimos un precioso atardecer sobre el lago, pensando inevitablemente en Samabaj y en los secretos que escondía el lago. Hoy vamos a recorrer 3 de los 12 pueblos que están alrededor del lago. Todos tienen 2 características en común. Una es que su nombre empieza por San o Santa y la otra es que todos conservan una férrea tradición maya. La excursión la habíamos reservado la tarde anterior en una de las muchas agencias que hay en Panajachel y fuimos en barco privado y duró alrededor de 4 horas. El primer pueblo que visitamos fue San Juan de la Laguna. Sus habitantes pertenecen en su mayoría a la etnia Sotujil, conocida por seguir viviendo tradicionalmente en nuestros días. El pueblo es famoso por su tranquilidad y por sus telas teñidas a mano. Se puede visitar una de las asociaciones de mujeres que se dedican al teñido y ver cómo las semillas, hojas o raíces sacan toda una variedad de colores. La siguiente parada fue San Pedro de la Laguna, fundado a mediados del siglo XVI por los franciscanos, pero se sabe que ya existía en el lugar un asentamiento de los mayas. Lo más llamativo del pueblo es su plaza, llamada Parque Puerta Hermosa, muy colorida y con una estatua enorme de San Pedro portando las llaves del cielo. La iglesia de San Pedro Apóstol fue construida a mediados del siglo XVI. Volvimos a la lancha y seguimos a nuestra siguiente parada, Santiago de Atitlán. Santiago es muy famoso por albergar la figura del Maximón, que representa una especie de brujo o ser natural de los mayas Sutujiles, cuyo nombre significa gran abuelo. Es venerado como guardián protector del pueblo Sutujil. Se cree que tanto la forma de vestir al Maximón como la tradición de darle de beber y fumar viene de costumbres mayas prehispánicas, ya que los grandes señores mayas también bebían y fumaban grandes puros. Después visitamos la iglesia de Santiago Apóstol, que es de arquitectura colonial y además es la más antigua de Atitlán. Se construyó en 1547 y una cosa curiosa es que las imágenes están vestidas con trajes típicos de la etnia Sotujil. Aquí también se ha producido el sincretismo entre catolicismo y ritos mayas. Regresamos a Panajachel, recogimos el equipaje y salimos de regreso a Antigua. A las 4 de la mañana nos recogió Byron para llevarnos hasta Puerto Barrios, donde tomaríamos una lancha hacia nuestro siguiente destino, Livingston, la única zona caribeña de Guatemala. Luego, sobre las 7:30, paramos a tomar un desayuno caliente con huevos fritos. Sobre las 10 llegamos al sitio arqueológico de Quiriguá. Está considerado Patrimonio Cultural Mundial. La entrada vale 9 euros por persona. Merece mucho la pena visitarlo si te pilla de paso. Se tarda unos 30 minutos en visitar. Quiriguá es un sitio arqueológico maya a orillas del río Motagua, muy cerca de la frontera con Honduras. Es del estilo arquitectónico de Copán y la historia de las dos ciudades está muy ligada, sin duda por su proximidad, tan solo 50 kilómetros. La importancia del sitio radica en la riqueza de su escultura, incluyendo los monumentos de piedra más altos del Nuevo Mundo. Se trata de unas estelas o monolitos de piedra de gran tamaño, en las que los mayas escribieron textos jeroglíficos e imágenes de gobernantes que relatan toda la riqueza, poder y relación con los dioses que tenían. La estela más grande mide más de 10 metros y pesa 65 toneladas. Hacia la mitad de la gran plaza encontramos un círculo de piedra en el suelo. Es un altar donde todavía en la actualidad se realizan ceremonias sagradas. También hay 2 grandes zoomorfos, que son figuras redondas hechas igualmente de una pieza, que representan figuras de animales reales y mitológicos, así como deidades, y están perfectamente conservados. Son considerados como los más grandes bloques monolíticos tallados del mundo maya. Más adelante encontramos una estructura escalonada que conduce hasta la Acrópolis y el juego de pelota. El juego de pelota entre los mayas era, además de un juego, un rito importante dentro de su cosmovisión, ya que la pelota representa el curso del sol sobre el cielo en su recorrido diario. Nos contaron que las canteras se encuentran a 5 kilómetros de este sitio, por lo que es difícil comprender cómo los mayas sin rueda y sin animales podían transportar estos enormes bloques.
Tras 2 horas más de carretera, llegamos a Puerto Barrios y fuimos directos a la terminal marítima para embarcar hacia Livingston. En la terminal nos despedimos ya de Byron. Es un excelente conductor y mejor persona, lo recomiendo totalmente. La lancha tarda unos 30 minutos en llegar a Livingston atravesando la bahía de Amatique. Por el camino, el lanchero paró porque nos encontramos una familia de delfines que fueron saltando alrededor de la lancha un buen rato. Fue precioso verlos. El hotel que habíamos escogido por tener la calificación de fabuloso, entre comillas, era la Casa Escondida. La verdad es que el hotel hace honor a su nombre porque está bastante escondido, cuesta encontrarlo. Nos pareció cutrecilla, el baño muy pequeño y básico, aunque eso sí, tenía unas vistas espectaculares. Después de instalarnos, nos fuimos a recorrer el pueblo. Livingston es un típico pueblo caribeño completamente distinto al resto de Guatemala, y su población, los garífunas, que se asentaron en este lugar a mediados del siglo XVIII, proceden de la mezcla de antiguos esclavos africanos y aborígenes de varias regiones del Caribe. Se nota el ambiente distinto y el ritmo caribeño, música y despreocupación. Tras el paseo cenamos en un restaurante llamado Margot, una langosta muy rica por $17. Mientras cenábamos cayó una tormenta impresionante. Parece que está lloviendo un poquito aquí. Madre mía la que cae. Menudo tormentón nos está cayendo y aquí no sé ni si habrá pararrayos. Las previsiones se cumplen, ¿eh? Tormenta nocturna, bueno, mientras sea nocturna. Cuando paró de llover, nos fuimos a la playa a ver la tormenta en el mar. La verdad es que era espectacular. El desayuno lo sirven en una terraza rodeada de vegetación y con vistas a la bahía de Livingston. Después del check-out, fuimos en tuk-tuk hasta el muelle, donde embarcamos en una lancha para hacer la excursión a 7 altares y Playa Blanca. Nada más salir nos sorprendió ver una estatua en una islita en medio del mar. No supieron explicarnos muy bien el significado. Hay quien dice que representa al Salvador del mundo. Fuimos bordeando toda la costa de la bahía de Amatique hasta llegar a 7 altares. Lo primero que hay que hacer es entrar en el centro de visitantes y pagar la entrada, 20 quetzales por persona, pues es algo así como 2 euros. El centro es realmente curioso. Está en una palapa abierta y es muy auténtica. En un lado había una especie de altar con velas e imágenes y estaban quemando algo de un fuerte olor que por lo visto servía para repeler a los mosquitos y se llama Palo Santo. 7 altares fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001. Parece ser que antiguamente era un centro ceremonial garífuna y que incluso se le atribuían al agua propiedades curativas. Son 7 pozas de agua cristalina en las que te puedes bañar. El agua corre sobre grandes piedras hasta llegar al mar Caribe. Precioso, sí. Para hacer el recorrido tienes que caminar por esas piedras resbaladizas por donde corre el agua. Primero se cruza la cascada grande, para lo cual hay una gran cuerda para agarrarte, pero a pesar de eso impresiona. Luego se sigue el recorrido por un lateral, siempre caminando sobre las piedras resbaladizas hasta llegar a la última poza. Y cuando ya lo has conseguido, ahora toca volver por el mismo caminito. Recomiendo llevar escarpines o calzado de agua, porque si vas descalzo te haces polvo en los pies con las piedras. El sitio es muy bonito, merece muchísimo la pena. Continuamos en el bote hacia Playa Blanca, que como su nombre indica es de arena blanca y es casi privada, porque solo se puede acceder por mar. En toda la playa estábamos solos los 6, y los empleados de los chiringuitos que hay, claro. Hay que encargar la comida con antelación eligiendo entre 2 menús y el precio es de 10 euros por persona. Nos dimos un buen baño, el agua la verdad es que estaba a muy buena temperatura y limpia. Volvimos al bote y a los 30 minutos llegamos a Livingston. La verdad es que el paisaje por el camino es súper bonito, todo muy verde. De vuelta en el muelle recogimos el equipaje y nos embarcamos en otra lancha para hacer el tour del río. El principio del río desde el mar es el recorrido más bonito, muchísima vegetación, manglares. Hacia la mitad hicimos una parada en Agua Caliente, que es una especie de palapa muy bonita donde hay un bar y una poza sulfurosa de aguas termales donde te puedes bañar.
El agua está caliente, sale vaho y huele fatal, a huevos podridos, por aquello del azufre, pero el bañito sienta muy bien. Después de la parada continuamos navegando. A ambos lados se veían pequeños embarcaderos y casas típicas de paja. La verdad es que es muy bonito el paisaje que se ve en el recorrido por el río. Y tras aproximadamente una hora más llegamos a nuestro hotel en el río, el Hotel Tortugal. Tiene su propio embarcadero por el que se accede directamente al área del restaurante y bar, donde también está la recepción. Hicimos el registro de entrada y nos acompañaron hasta nuestro bungalow por caminos que atravesaban toda una selva. Cuando llegamos a él me encantó. En la entrada tenía un letrero con el nombre, Casa Elegante, y desde luego que lo era. En el porche que rodeaba todo el bungalow había mesas, silla, tumbonas y hamacas. Una doble puerta de cristal daba acceso al interior, que era bastante grande con varios ambientes. Por un lado la cama, luego una zona con sofá, escritorio, una mesa con todo lo necesario para prepararte un café o un té. Y luego integrado en la habitación, pero separado por un muro decorativo, estaba el lavabo sobre encimera. Nos encantó porque estaba muy bien decorado todo. En el restaurante había bastante ambiente, pero no tardaron mucho en servirnos. La cena estuvo muy rica. Amaneció un día precioso, cielo azul intenso y despejado. Y después fuimos al embarcadero, donde nos esperaba el señor que habíamos contratado con su lancha para hacer el tour por la parte alta del río y el lago Izábal. Nos costó la excursión unos 40 euros. El recorrido fue Isla de Pájaros, Isla Tortugas, y luego recorrimos un brazo del río que me gustó mucho porque era más tranquilo. Había nenúfares y varios hoteles pequeños, que no sé cómo serán, pero desde luego el lugar es idílico. De allí fuimos directamente al castillo de San Felipe de Lara, donde desembarcamos para visitarlo. El castillo es una fortaleza que está en una punta justo en la unión del río con el lago de Izábal. Es de 1651. Era fuerte militar, prisión y centro aduanero. Los barcos españoles salían de allí cargados de mercancías para traerlas a España y luego comercializarlas por el resto de Europa. Era la principal vía de salida desde Guatemala al mar. Eso dio lugar a que pronto llegaran piratas para asaltarlos, y el rey Felipe II ordenó la construcción de esta fortaleza para defenderse. En 1604 piratas ingleses y portugueses la destruyeron, y fue el capitán Pedro de Bustamante quien ordenó su reconstrucción y bautizó con su nombre la torre más destacada, la Torre de Bustamante. El actual castillo se construyó en 1651 por orden de Antonio de Lara, a quien debe su nombre, y arriba aún lo custodian 19 cañones apuntando hacia el río. Desde sus torres hay unas vistas increíbles, se respira paz y tranquilidad, y cuesta imaginar que un día fuese escenario de batallas y ataques de piratas. El recinto del castillo tiene muchas posibilidades para pasar un buen día, se puede hacer senderismo y tiene también playa. Lamentamos no tener más tiempo para poder disfrutar. Volvimos a la lancha, dimos una pequeña vuelta por el lago y volvimos al hotel para recoger el equipaje. Nuestro conductor, Humberto, nos esperaba en el embarcadero del pueblo de Río Dulce. Y hacia las 11:30 nos encontramos con Humberto. Nos esperaban 5 horas de viaje hasta Tikal, una de las ciudades mayas más importantes. No sé de dónde salió la nube, pero nada más desembarcar en el muelle empezó a diluviar. Dimos gracias porque habíamos podido hacer bien la excursión y llegar hasta el embarcadero con buen tiempo, pero la lluvia nos acompañó durante las 5 horas de trayecto hasta Tikal. Humberto nos iba explicando cosas del paisaje que íbamos viendo. Pedimos a Humberto que nos parase
los camareros muy amables y la comida, aunque no era muy barata, tampoco era excesivamente cara y estaba muy rica. Después de la cena nos tomamos unos gin tonics, escuchando los sonidos selváticos, y nos fuimos a dormir, pidiéndole a todos los dioses mayas que al día siguiente no lloviera. No paró de llover en toda la noche, pero cuando nos levantamos ya no llovía. Tikal fue declarado Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y es uno de los mayores sitios arqueológicos mayas. Juan, que así se llamaba el guía, nos señaló un árbol altísimo, que era una ceiba, el árbol nacional de Guatemala. El primer sitio al que llegamos fue el complejo de las pirámides gemelas Q, dos pirámides idénticas situadas una frente a la otra, rodeadas de pequeñas estelas, y en el centro un altar de piedra, como el que habíamos visto en Quiriguá. Continuamos y vimos una pirámide aún cubierta de vegetación. Juan nos explicó que aunque quedaban muchas pirámides bajo la vegetación, nunca descubrirán todas, porque esto supondría la deforestación de Tikal. Fijaos la cantidad de ellas que tiene que haber como para acabar con esta inmensa selva. Seguimos los senderos hasta llegar al Templo 4, el más alto de todos, 70 metros, y es la pirámide más alta de toda la región maya. Es famoso por las vistas que hay desde lo alto del templo, y allí es donde se sube para ver el amanecer. Imaginaos lo que es ver surgir un montón de pirámides por encima de la selva con el sonido de los monos aulladores de fondo. Completamente impresionante. Bajamos y llegamos a la plaza de la Gran Pirámide, donde vimos un coati. Según nos explicó Juan, coati significa nariz larga. Van en manadas cuando son jóvenes y en solitario cuando son adultos. Y llegamos a la plaza de los 7 templos. Estos templos fueron reconstruidos gracias a la intervención de Cooperación Española en el 2004. Y según explicaba un cartel, fue un trabajo muy duro porque se tuvieron que remover miles de raíces de los grandes árboles que durante siglos crecieron sobre los templos. Después llegamos al templo quinto, donde comenzó a diluviar. No llueve nada. ¿Cómo no nos iba a caer? Como no deja de llover, nos hemos tenido que meter en este refugio. Y tuvimos que refugiarnos bajo el techo que cubría los carteles que explicaban que también había sido reconstruido gracias a Cooperación Española. Y había una placa que decía que la infanta Cristina de España lo había inaugurado en 2003 tras finalizarse los trabajos de reconstrucción. Cuando paró de llover, seguimos. Atravesando la Acrópolis Central llegamos a la Gran Plaza, que es la estrella de Tikal. El conjunto arquitectónico es espectacular. La Acrópolis Norte, la Necrópolis, el Templo 2 o Templo de Máscaras de 38 metros, y justo enfrente el Templo 1 o Templo del Gran Jaguar, de 47 metros, que es el gran protagonista de Tikal. En su interior se encontró la tumba del rey Yasao Chan Kawil, con el tórax cubierto de jade, según nos explicó Juan. Y de aquí ya fuimos directamente a la salida. Fueron 3 horas de caminata que merecieron totalmente la pena. Tikal es un lugar único y la lástima fue que el tiempo no acompañara. Después visitamos los 2 museos que hay a la entrada, donde se puede conocer más sobre la historia de Tikal y donde se pueden ver piezas de cerámica encontradas en el interior de las pirámides. Muy interesante también. El quetzal es el ave nacional de Guatemala y dicen con razón que es también el más bonito del mundo. Su nombre significa cola larga de plumas brillantes y era un ave sagrado para los mayas. A
las 7:15 nos recogió Humberto para llevarnos a la frontera con Belice. El trayecto duró casi 2 horas y sobre las 9 llegábamos a Melchor de Mengos, que es una de las fronteras entre Guatemala y Belice. Allí nos despedimos ya de Humberto y cruzamos al otro lado de la frontera, donde nos esperaba Moisés, conductor que habíamos contratado a través de Humberto y que nos iba a llevar hasta Belice City. Hasta pronto, Guatemala, nunca te olvidaremos. Un país que nos ha encantado por sus paisajes, sus monumentos y sobre todo por su gente, que es realmente encantadora. Hasta siempre, Guatemala. Y hola, Belice. Pero esta escapada os la muestro en el próximo vídeo. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y compartir con vuestros amigos. Muchas gracias y hasta el próximo viaje.